Bienvenidos a Cultura del Ocio. Abrimos una pequeña sección de crítica literaria. Empezaremos con un libro de fantasía muy popular entre los lectores del género. Hablamos de El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson, el primer libro de una decalogía llamada Archivos de la Tormenta. De estos 10 libros hasta la fecha, solo 3 han sido publicados. La historia se desarrolla en un planeta llamado Rorschach y en un continente del mismo nombre, donde el autor describe diferentes regiones, cada una poblada con razas distintas de habitantes, cuyo mundo se ve azotado frecuentemente de brutales tormentas, capaces de acabar con la vida de los habitantes y de todo lo que esté a su paso. Como consecuencia, la fauna y la flora se adaptó y evolucionó a estas condiciones, donde el autor ideó plantas y animales únicos capaces de sobrevivir a las altas tormentas. Brandon Sanderson no solo se dedicó a crear una geografía interesante, además de esto, plantea una variedad de regiones regidas por diferentes sistemas, la mayoría monarquías. La historia se centra mayormente en una región donde existe un único rey, con diferentes altos príncipes, que gobiernan en cada región, y la clase social de los habitantes es determinada por su color de ojos, siendo los ojos claros personas de alta clase llamados brillantes, y los de clases más bajas son los ojos oscuros. El sistema monetario que se maneja en este mundo de Rorschach son esferas de piedras preciosas que se iluminan gracias a su luz tormentosa, motivo por el cual también es el principal elemento que los habitantes usan como iluminación en las diferentes localidades. La historia de este mundo se plantea miles de años después de la existencia de 10 caballeros radiantes que estaban encargados de proteger a la humanidad de la maldad de los portadores de vacío. Al parecer, estos caballeros radiantes traicionan a la humanidad abandonándolo a su suerte, suceso conocido como la desolación. Este pasado para muchos es un mito o simples cuentos narrados por viejos libros. Sin embargo, nuestros 3 personajes principales, Dalinar Kholin, Kaladin y Shallan, irán viviendo y padeciendo hechos que cuestionarán lo que en la actualidad conocen. La historia de estos personajes se sucede en diferentes regiones paralelamente en el mismo tiempo. En la actualidad, Rorschach se encuentra bajo una guerra de más de 6 años de duración, tras la muerte del rey Gavilar, empezando la Guerra de la Venganza. Se nos cuenta la historia de Dalinar Kholin, quien es un alto príncipe y guerrero a quien se le considera un hombre de palabra y honor que sigue sin falta los códigos y quien promete vengar la muerte del rey Gavilar. Mientras, en otra situación, tenemos a Kaladin, un joven guerrero, hijo de cirujano, y que vive una serie de infortunios que acaban llevándolo a formar parte de un grupo de esclavos del Puente 4, donde los valores inculcados por su padre de proteger y salvar a los demás no lo abandonan. Y un personaje femenino llamado Shallan, que en la desesperada búsqueda de salvar a su familia de la precaria situación que les azota, termina bajo el pupilaje de una gran erudita, Jasnah Kholin, sobrina de Dalinar, junto a la cual intentará descubrir la verdad sobre los caballeros radiantes y qué tanto de leyenda tienen los portadores de vacío. Ahora bien, en cuanto a la crítica literaria, lo primero que se puede señalar de esta historia es su sistema mágico de Rorschach, que es muy interesante y nada que ver con los monótonos libros de fantasía con elfos, orcos, dragones, vampiros, magos y sus varitas mágicas, que son y que fueron sobreexplotados a partir de El Señor de los Anillos. Este libro viene a cambiar los paradigmas de la fantasía de cierta forma, como lo hizo Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, Salvando Distancia. En relación a los 3 personajes principales, el escritor logra crearnos mucha afinidad hacia los mismos, ya que estos no son perfectos y llegan a conocer el fracaso muy a menudo. En el caso de Shallan, al igual que en el de los libros de Nacidos de la Bruma con el personaje de Vin, el escritor sabe crear personajes femeninos de buena manera, lo que gusta mucho. Por ejemplo, Shallan, aunque buena de corazón, es mala de intención. En ocasiones, esto le da un tinte interesante aparte de su historia. Kaladin es el héroe por naturaleza, sufrido por desgracia, el más interesante y contrariado de los personajes. Y por último, Dalinar Kholin, un hombre maduro quien no consigue ver cumplido su sueño y el de su hermano
de unificar al pueblo, sino que al contrario, se estableció una guerra que solo ha servido para dividir y que cada hombre de Rocha luche por sus intereses particulares, dejando en evidencia las tramas de la aristocracia de este mundo. Otro punto a favor es que el escritor no deja escapar detalles. Muestra una descripción amplia tanto de las características físicas de cada personaje y de sus diferentes razas, mostrando un mundo muy diverso, así como también un vestuario definido para cada uno. Él nos habla de trajes de seda coloridos a la moda, de uniformes de soldados más convencionales o de vestidos de damas con accesorios como bolsillos seguros. Una de las deficiencias de este libro es la duración excesiva, donde a veces se redunda en las situaciones de los personajes. La historia se muestra larga por los constantes flashbacks de Kaladin, que pueden llegar a ser inocuos y molestos, cuando ya desde el principio se conoce cómo va a acabar esta historia. Es decir, la historia de su pasado te da a conocer más al personaje, lo que llega a ser bueno. Sin embargo, se hace extenso y al estar intercalado con la actualidad de los personajes, puede llegar a desesperar al lector, con estos saltos al pasado interrumpiendo la dinámica de la narración principal, sumado al intercambio de hilo de historias de los tres personajes. Todo esto llega a ser fatigoso, siendo de las muchas cuestiones donde se ven las debilidades del escritor y su editor, que no llegan a lograr el dinamismo de George R.R. Martin, donde el intercalado de personajes no llega a ser molesto, como si lo es en El Camino de los Reyes. Otra cuestión son los interludios, que a muchos le podrían parecer molestos, aunque cortos, aunados a todo lo dicho anteriormente, logra volver más pesada la lectura del libro. Con 600 páginas y no 1000, el libro habría quedado mucho mejor, más compacto y dinámico, ya que la fluidez del libro adquiere el ritmo adecuado solo cuando llegas a las últimas 200 páginas de él. Una cuestión interesante y que no he nombrado al menos en ninguna reseña vista del libro es las similitudes del personaje de Kaladin con el personaje bíblico de Jesús, donde la carga del puente 4 y de los demás penitenciados representaría la procesión de la cruz, con todo el flagelo que él sufrió. En un momento dado, pasada la mitad de la historia, el personaje Kaladin sufre una especie de representación del Calvario, donde es clara la referencia de la crucifixión. Lo que más apremia y aflige a los personajes muchas veces es la parte ética y moral, y estos son detalles que no habría que dejar pasar por alto. Para terminar, tenemos que decir que el libro es muy disfrutable, y a pesar de su ritmo se deja leer y aún más sabiendo lo que nos espera en las próximas entregas, como Palabras Radiantes. Más, sin embargo, para los lectores primerizos de este escritor, recomiendo empezar por la saga de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final. Si he de comparar diferentes sagas de fantasía, claramente en cuanto a calidad literaria dramática, la más superior de todas es Canción de Hielo y Fuego. Pero este libro es de un potencial impresionante y nos emociona con todo lo que nos ofrecerá en las otras entregas. Esto es todo por este video. Suscríbanse al canal, cada cierto tiempo les traeremos más críticas literarias.